cuadro conceptual donde indica a qué se relaciona la metodología jurídica. Esta tiene pues 3 dimensiones, como pueden ver, que sería la normativa, la valorativa y la fáctica. Entonces podemos decir que la metodología jurídica ha desarrollado sus propios sistemas de abordaje. Estos pueden ser teóricos, empíricos, cuantitativos y cualitativos. Recuérdense que esta metodología puede utilizarse en cualquier tipo de investigación. Ya el investigador decide si utiliza las 2 metodologías o solamente una. Entonces, en la investigación jurídica, cada científico del derecho ofrece una serie de retos que debe resolver en términos investigativos. Para Villavela, que es un científico, dice que no existe un sendero metodológico para la investigación. O sea, que no existe algo que les digan qué metodología utilizar según el tema a investigar, sino que ahí el investigador tiene que ver cuál metodología les más fácil de utilizar según el tema también a investigar. Toda la naturaleza del conocimiento, por el contrario, tiene la necesidad de promover la libertad del investigador para diseñar la ruta científica acorde con la contradicción que debe resolver y escoger entre la pluralidad de métodos los más adecuados en cada caso. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos varios métodos y aquí pues se debe de escoger cuál es el adecuado para poder nosotros resolver nuestro caso de investigación o nuestro tema de investigación. Para la investigación jurídica se pueden establecer diversos métodos y es necesario ubicar a la disciplina dentro del contexto de las ciencias humanas o sociales. Desde esta perspectiva, el derecho se concibe desde 3 dimensiones. Tiene una dimensión o ciencia normativa que está formada por un conjunto de conceptos imperativos, coactivos y heterónomos que confirman un sistema estructurado y coherente cuya finalidad es encauzar y organizar las relaciones sociales. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos. Solo por ahora les voy a dar acceso a los que entran a esta hora, ya son las 7:15. Acuérdense que doy accesos hasta las 7:10. Por favor, para la próxima. Yo creo que siempre se los he indicado. Otra persona que está aquí. Don Ligda. Ángel, por ahora le doy acceso, pero recuérdense que doy hasta las 7:10, son las 7:15. Por favor, les encargo porque no me dejan concentrarme cuando está ahí, va a sonar el pitito. Bien, les decía entonces que esta ciencia normativa está formada por un conjunto de conceptos, y dentro de ellos está el concepto imperativo, que esto es una orden o imposición, eso significa imperativo. Coactivo significa que tiene fuerza de obligar, o sea, denota también coacción. Y heterónomos es una ausencia de autonomía de la voluntad que se rige por un poder o una ley externa. A eso se refieren estos 3 conceptos que aparecen en esta definición. ¿Hay alguna duda de esto? Sí, perdón, licenciado. El coactivo dijo que era imponer, ¿no? El coactivo es que sí denota coacción, o sea, tiene una fuerza de obligar. O sea, que tiene fuerza de obligar. Ok, gracias, licenciada. De nada. Bien, disculpe, entonces, licenciada, ¿será que me puede explicar el imperativo otra vez? El imperativo es el que da como una orden o imposición de algo. Pero sí también es un mandato, podría decirse también. Donde se les pide que hagan alguna cosa. Licenciada, disculpe, ¿y el tercero, el heterónomo? Heterónomo es una ausencia de autonomía, o sea que esa ausencia de autonomía de la voluntad
que se rige por un poder o una ley externa. Gracias, licenciada. Para servirles. Bien, entonces podemos decir que la dimensión normativa se basa en el significado de la norma. Se enfoca en obligaciones y derechos de ciudadanos, ejecuta los derechos para cumplir reglas, es un tipo de extensión pasiva. Funciona con leyes como la Constitución. Ejemplo, botar la basura en su lugar, respetar las leyes de tránsito. Recuérdense que estas son normas que nosotros debemos de respetar. En la actualidad, usted creo que no es desconocido para ustedes que ya salió una nueva norma en la cual nos obligan a hacer la separación de los desechos en orgánico, inorgánico, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues es una norma que lo que pretende es que ya no se tire la basura, por ejemplo, en las calles, que es donde normalmente se hace, que la mayoría tira la basura en las calles, por eso es que cuando llueve, nosotros somos los paganos porque se tapan los tragantes. A esto se refiere entonces la dimensión normativa. También es una ciencia valorativa, ya que visualiza su objeto como una serie de características que establecen el significado de la justicia. Entonces, esta dimensión valorativa refleja los valores que posee el derecho. Las normas para que puedan existir es necesario que tengan valores para tener una finalidad. Estas promueven los más comunes que cada sociedad ha de profesar, teniendo a la justicia como el valor central del derecho que permite establecer un equilibrio entre los demás valores, como por ejemplo seguridad, orden, paz, etc. Y la dimensión fáctica, que se refiere a la práctica misma del derecho ante las problemáticas jurídicas concretas. Entonces, podemos decir que esta dimensión es conocida por estudiar el derecho como un hecho que se materializa en la realidad social, específicamente en las relaciones intersubjetivas, o sea, entre sujetos, con la finalidad de garantizar la convivencia social en todas sus formas, entendiendo que el derecho es una manifestación fáctica en el desarrollo de la sociedad. Entonces, a partir de estas tres dimensiones, se puede clasificar el quehacer investigativo desde tres grandes áreas. Está el estudio exegético de normas e instituciones jurídicas, el análisis filosófico y la investigación de las problemáticas sociales con implicaciones para el derecho. Cuando hablamos de un estudio exegético, estamos hablando que es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los textos legales y que se centra en la forma en que fue redactada la ley o regulación por parte del legislador. Entonces podemos decir que el método exegético fue aplicado en Roma y desarrollado en la Edad Media y lo podemos definir como el estudio de las normas jurídicas artículo por artículo, dentro de estos palabra por palabra, buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describir y encontrar el significado que le dio el legislador. Y el jus filosófico, pues es una visión suficientemente amplia y profunda como para poder entender los problemas jurídicos y surgir alguna respuesta a los mismos. Podríamos decir que es una forma de conocimiento basada en cuestionar el aparente orden natural del mundo. De la duda, la filosofía construye un pensamiento sistemático y racional. Entonces, podemos decir que la metodología jurídica es un nivel en el que se establecen las distintas corrientes del pensamiento jurídico que finalmente determinarán posiciones doctrinarias, como por ejemplo el justnaturalismo, el justnormativismo, el justsociologismo y el justmarxismo, entre otros. Y podemos también decir que el derecho es una realidad humana que presenta varias dimensiones, como que ya vimos ahorita, que sería la dimensión normativa, la fáctica y la valorativa. Entonces, podemos también decir que
tiene criterios axiológicos. Eso creo que ya lo habíamos visto, que es axiológico o no. Yo creo que sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Bien. De algo que se Entonces, refería a los valores, ¿no? Algo así. ¿alguien se acuerda? Vamos a ver. Sí, se recuerda, fíjese. Se recuerda usted. Solo usted se recuerda. ¿Qué son criterios axiológicos o qué es axiológico? Sí, habíamos dicho que lo axiológico es el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de normas jurídicas. Es una convivencia y cooperación entre los miembros de una sociedad, conocer en cuanto a sus elementos básicos, y es una obra humana social de forma normativa. Entonces podemos decir también que la metodología jurídica es la ciencia jurídica. Perdón, en la ciencia jurídica, al hablar de metodología, nos estamos refiriendo a un nivel en el que se establecen las distintas corrientes del pensamiento jurídico, que finalmente determinarán posiciones doctrinarias, por ejemplo, el justnaturalismo, el justnormativismo, el justsociologismo y el justmarxismo, entre otras. Entonces, como se dan cuenta, estas son posiciones doctrinarias. Y dentro de ellas, pues, esto no está en el libro, pero yo se los agregué acá para que ustedes sepan qué es cada una de estas posiciones doctrinarias del derecho. Está el justnaturalismo, que es una doctrina filosófica del derecho. Considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido, o sea, el derecho a la vida, por ejemplo. El ser humano tiene unos derechos anteriores a la formación de cualquier comunidad política, deben ser respetados por el Estado y no pueden ser violados. Entonces, el justnaturalista es naturaleza, o sea, la naturaleza da y quita a los seres humanos por el simple hecho de serlo, o sea, por el simple hecho de ser humano, pues le da y le quita. Como ejemplo, el nacer, el crecer, la adaptación, reproducir, morir. Y también el justnaturalismo es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y derecho universal. Pero la palabra justnaturalismo deriva del latín jus, que significa derecho, naturalis, que se refiere a naturaleza, y el sufijo ismo, que significa doctrina. ¿Está claro? Sí, licenciada. Gracias. Entonces vamos con el justnormativismo. Esta es una corriente del pensamiento jurídico que concibe al derecho como un sistema o conjunto de normas considerado como resultado exclusivo de la voluntad humana. Y su enfoque es que entiende al derecho como un conjunto de normas que establece el ser humano a través del Estado, el proceso de institución de las normas que permiten la organización de la sociedad y la disciplina de las conductas individuales. Se desarrolla de acuerdo a procedimientos formales que se consideran válidos. Luego tenemos el jussociologismo. Esta corriente sostiene que es derecho aquel que vale porque verdaderamente se cumple. O sea, que el derecho es el que verdaderamente se cumple. Si no se cumple, definitivamente no sería derecho, ¿verdad? Entonces, para agregar aquí algo más, el sociologismo es una teoría que nos dice que para el correcto estudio del derecho se necesita destacar la importancia de los hechos sociales para el derecho y así poder comprender correctamente el derecho. El marxismo es una teoría del derecho que concibe y estudia el fenómeno jurídico desde perspectivas marxistas, o sea, que está basado en la epistemología materialista. Recuérdense que el método materialista es
lo vimos el semestre pasado, es el método que indica que todo lo que existe en la naturaleza está en constante movimiento y desarrollo y que todo puede llegar a conocerse. Entonces, este marxismo está basado en esta corriente materialista. Podemos decir entonces que el marxismo, para Marx, las tesis en el campo del derecho se refieren a este como una superestructura que se deriva de la estructura económica sobre la que descansa la sociedad. Para el marxismo, el derecho es un medio o herramienta, no un fin. El poder modifica la superestructura para la convivencia de su ejercicio. El marxismo parte de un método basado en el materialismo histórico y dialéctico. Existe la posibilidad de observar un orden social sin derecho. Aquí algo más para agregar. Dice que el marxismo sostiene que el derecho responde directamente a los intereses de la clase alta, la cual adquiere su riqueza de los trabajadores mediante el sistema de producción capitalista. Sin embargo, hay que aclarar el hecho de que las ciencias incluyen el derecho tanto en el comunismo como en el capitalismo. Están hechas para proteger a quienes poseen el poder, ya sea económico o político. Esto es lo que dice esta corriente. Entonces, para exponer el capítulo que estamos iniciando, se ha dividido en dos grupos para su mejor comprensión. Y uno de los grupos son los métodos de investigación jurídica y en el otro grupo vamos a ver los métodos de interpretación jurídica. Entonces, entre los métodos de investigación jurídica tenemos la dogmática jurídica, el método sociojurídico y el método etnográfico. En la investigación jurídica requiere básicamente de una metodología de naturaleza lógica y enlazada con razonamientos abstractos. Recuérdense que lo abstracto es todo lo subjetivo. Solo de esa manera se puede trabajar científicamente con objetos que no pueden percibirse, pues solo tienen una naturaleza abstracta. Los objetos del derecho tienen además un carácter ideográfico, en tanto el ser humano constituye su centro, lo que los hace singulares e irrepetibles. Son altamente permeables por las condiciones económicas, históricas, culturales y requieren de una visión holística en tanto se encuentran inmersos en la red de relaciones sociales. Recuérdense que siempre hemos estado hablando de lo holístico y dijimos también que puede ser una teoría explicativa que nos orienta hacia una comprensión contextual de los procesos de sus protagonistas. A eso se refiere lo holístico, o sea, estudiar o considerar algo como un todo, o estudiar también algo como un todo. ¿Hay alguna duda de esto? No, licenciada, gracias. Bien. Entonces, continuamos. El derecho también emplea en sus estudios una metodología que le posibilite abordar al ser humano en su entorno, entender la subjetividad de sus acciones, describir e interpretar sin ánimo de estandarización. Recuérdense que se puede estudiar al ser humano porque cada ser humano es diferente entre sí. Cada persona piensa diferente, cada persona tiene actúa también diferente y hacer este estudio no significa que tengamos que estandarizar lo que hacen todos los seres humanos, porque como dice acá, es sin ánimo de estandarizar, sino que solo es describir e interpretar. Según cuál sea el objeto y el propósito, la investigación jurídica puede adoptar las modalidades tanto cualitativas como cuantitativas. Muchas investigaciones son multimodales, o sea que pueden echar mano de ambos paradigmas o crear estrategias propias. En ese sentido, el investigador del derecho debe tener la capacidad de ubicar su objeto de estudio y acudir a la teoría que mejor funcione para el estudio por realizar. Además, debe tener la capacidad de sintetizar aspectos de varias teorías
en función de las necesidades que le demande su objeto de estudio. Algunos de estos métodos corresponden con el paradigma interpretativo y suelen referirse a procedimientos más complejos que profundizan más en el objeto de estudio. Como recuérdense que el interpretativo pues es cualitativo, ¿verdad? Entonces pueden profundizar más. Dentro de ellos se puede afirmar que tienen aplicabilidad enriquecedora para el derecho, el método etnográfico y el hermenéutico. El etnográfico lo vamos a hablar ahorita y solo para tener una, bueno, del hermenéutico o la hermenéutica hemos estado hablando sobre ella, pero aquí les comparto algo para recordarles. La hermenéutica viene del griego arte de explicar, traducir o interpretar, o sea que es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos, artísticos y jurídicos. Cuando se desea estudiar una realidad jurídica concreta, se acude a estos métodos. En este sentido, como sucede en el resto de las ciencias sociales, los métodos empíricos pueden adquirir la modalidad de experimentación, observación y análisis de contenido. Entonces, en relación a la dogmática jurídica, que es parte de los métodos de investigación, Whitaker, que es un científico que ha escrito muchos libros sobre investigación jurídica, señala acerca de los métodos de investigación jurídica que en Latinoamérica prevalece una visión positivista del derecho. Esta visión fomenta y determina la mayoría de las investigaciones jurídicas. Por ello, sigue prevaleciendo la dogmática jurídica como método de indagación y generación de conocimientos jurídicos. La dogmática es y ha sido hegemónica en la tarea de la investigación jurídica, pues se ha identificado con una visión formalista positivista. Cuando hablamos de hegemónica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dice que la dogmática... un nivel superior. Sí, estamos hablando que la dogmática es y ha sido hegemónica. Hegemónica es una supremacía, sí, es una supremacía que un Estado o pueblo ejerce sobre otro. O sea que es algo conservador, digamos. Sí, tiene razón que tiene esa supremacía. Entonces podemos decir que la visión que considera el derecho como un conjunto de normas que integran un sistema coherente e integrado, exento de lagunas y antinomias, como una estructura autónoma. Cuando hablamos de antinomias, es una contradicción entre leyes. Cuando dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto, digamos. Entonces ahí hay contradicción. Entonces por eso es que se dice que... la visión que considera el derecho como un conjunto de normas que integran un sistema coherente e integrado, exento de estas lagunas y antinomias, porque no debe de haber contradicción de leyes, como una estructura autónoma, un objeto dado debe ser conocido dentro de los parámetros del sistema. Un modelo que distingue lo jurídico de lo no jurídico como una forma generalmente constante de un contenido generalmente variable, donde un hecho es jurídico cuando una norma le atribuye tales o cuales consecuencias de derecho. El autor indicado, o sea, Whitaker, al inicio señala el hecho de que en este modelo de investigación, el jurista pretende desarrollar una tarea totalmente objetiva. En ella, supuestamente de forma incontaminada, el investigador pretende realizar una interpretación lógica y busca describir con total objetividad la realidad de forma neutral y sin contaminación. O sea que aquí lo que se pretende es realizar una investigación que no esté contaminada que sea incontaminada, o sea que no tenga contaminación de con otras teorías.
Entonces, no debe tener ninguna contaminación ideológica o subjetiva. Recuérdense que hay muchos investigadores que escriben en base a su ideología. Si es una ideología que ya no existe, ¿verdad? Pero que se menciona todavía, la ideología comunista, pues esa es una ideología. La ideología, ¿cuál otra sería? La idealista, por ejemplo, también es otra ideología. Entonces, los investigadores pues deben de dejar a un lado su ideología para poder realizar sus investigaciones, ya que de esta manera, según el autor, también se deja fuera la visión histórica teleológica del derecho. Esa visión que relaciona las normas jurídicas con un contexto histórico y social determinado. Cuando hablamos de visión teleológica, estamos hablando de una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de estudiar y analizar las causas, propósitos y fines que busca un individuo o objeto. Entonces, podemos decir que... Perdón, licenciada, ¿podría Sí. repetir lo de visión histórica, teológica? Lo de la teleológica. Sí, ¿dónde está? Es que se me perdió. Aquí está. Una visión histórica teleológica. Lo teleológico es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de estudiar y analizar las causas, propósitos y fines que busca un individuo o un objeto. Muchísimas gracias. No tenga pena la orden. Gracias, licenciada. Por nada. Bien, sin embargo, le reconoce también una virtud a este método, ya que resulta útil para sistematizar las normas y para facilitar su interpretación y aplicación. Para el método dogmático jurídico, el objeto de estudio lo constituyen las fuentes formales del derecho, las cuales deben ser interpretadas por medio de la lógica. Su objetivo es establecer los efectos de la interpretación y la aplicación de las citadas normas tienen sobre la realidad social. Entonces, en la página 74 hay un ejemplo de la dogmática jurídica. Dice, un ejemplo de aplicación de la dogmática jurídica lo constituyen varios fallos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral durante el proceso electoral de 2019. En un caso concreto, dejaron fuera de la contienda por la presidencia a Telma Aldana. Se basaron en una investigación de corte totalmente dogmático, la existencia de un finiquito que aparentemente no llenaba los requisitos estrictamente formales, aunque sí se ajustaba al principio histórico teleológico a partir del cual se instruyó esa norma. Entonces podemos decir que el método dogmático consiste en el proceso racional y sistemático que utiliza la doctrina para la interpretación de las instituciones jurídicas contenidas en el derecho positivo. Una doctrina es un conjunto de razonamientos ordenados y fundamentados, sustentados por una persona o grupo sobre un objeto de estudio. Luego tenemos el método sociojurídico. Este se fundamenta en el realismo jurídico como doctrina filosófica del derecho. Desde esta perspectiva se concibe al derecho como una práctica social concreta, es decir, más allá del derecho formalmente establecido, lo que interesa es su aplicación y su vivencia concreta, o sea, cómo se va a aplicar y cómo se vive concretamente. De esa manera se hace énfasis en el carácter instrumental del derecho, como una herramienta que está al servicio de la sociedad y no como una realidad que vale por sí misma. De lo anterior podemos partir que el método sociojurídico desplaza su centro de atención. No le interesa tanto la norma en sí misma y su interpretación lógico-semántica. En cambio,
se concede mayor énfasis a las realidades sociales interpretadas o reguladas por las normas jurídicas. Por ello, el investigador se interesa más en los fines bajo los cuales se promulgó una norma, los problemas sociales que se pretendía resolver con ellos. Las investigaciones se centran más en el contexto social histórico axiológico. A partir de ello, dan vida e interpretación a las normas. En la página 75 también hay un ejemplo de este método sociojurídico. Dice, el método sociojurídico ha ido ganando terreno en Guatemala. Un ejemplo lo constituye el debate social que surgió a partir de la legitimidad o no de la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia en el proceso electoral de 2019. Los argumentos que más se esgrimieron por juristas y que finalmente prevalecieron en la resolución de la Corte de Constitucionalidad fueron de naturaleza sociojurídica. No se conformaban con analizar lo que el artículo 186 de la Constitución decía. Más bien, para interpretar dicha norma se hizo énfasis en las contradicciones históricas en las que este artículo surgió y las razones axiológicas por las que fue aprobado. Y entonces podemos decir que la investigación sociojurídica es el conjunto de supuestos epistemológicos e instrumentos metodológicos que se deben utilizar para crear el derecho, a partir de una concepción fáctica del mismo. Los principales pasos del método sociojurídico serían formular el problema, descomponer el problema en sus partes, proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la realidad. Elegir los instrumentos de análisis, buscar las fuentes para extraer los datos, las leyes, sentencias, doctrinas, textos, manuales de derecho, analizar e interpretar los datos obtenidos, hacer inferencias a partir de lo observado o experimentado. ¿Hay alguna duda de esto? No, licenciada. No, muchísimas gracias. No, Lili. Al método etnográfico. Villavela, que también es un científico que se ha dedicado a hacer investigaciones jurídicas, agrega un método más de naturaleza cualitativa, y en este caso, pues es el método etnográfico. Es bastante reciente, ya que se trata de un diseño metodológico más afín a la visión del realismo jurídico. Según el autor, este método se aplica cuando se realizan estudios en los cuales es necesario describir comportamientos, costumbres, creencias o prácticas sociales relacionados con el derecho, tal como se describió en el capítulo anterior. Por medio del método etnográfico aplicado al derecho, se persigue comprender lo que sucede en un contexto determinado a partir de relacionar el hecho jurídico con el comportamiento de las comunidades o grupos en estudio. En el derecho es útil para estudiar la forma en que se percibe el ordenamiento jurídico en un ámbito geográfico determinado. Y gracias a ello se puede llegar a comprender los factores que dan lugar a actitudes criminales y tipologías delictivas vividas en una comunidad. Este método es de particular importancia en sistemas jurídicos como el guatemalteco. En nuestro ordenamiento se reconoce la legitimidad y la promoción de sistemas jurídicos identificados como derecho consuetudinario. En la página 75 hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, la importancia que reviste el derecho consuetudinario en el país constituye una fuente inagotable para realizar investigaciones jurídicas de corte etnográfico. No se puede comprender dicha forma del derecho a partir de la norma positiva del Estado.
Por el contrario, cada caso concreto demanda la comprensión profunda y sistemática de las realidades comunitarias concretas a través de las cuales se vive y se aplican normas consuetudinarias. Como vimos esto anteriormente, ya lo habíamos visto, entonces podemos decir también que el derecho consuetudinario es un conjunto de normas no sancionadas en forma expresa por el Estado, consideradas jurídicamente obligatorias por su práctica constante en la sociedad, con conciencia de su obligatoriedad y por el pueblo y autoridades. Recuérdense que este se aplica mucho en algunas comunidades y si no tienen municipalidad con alcalde, pues entonces lo aplica la persona que tenga más edad del lugar donde vive. Es el que le aplica, digamos, da la sentencia y aplica ¿cómo se llama? El castigo. El castigo, sí, gracias. Ellos son los que aplican los castigos. Entonces, ¿qué es el derecho consuetudinario? ¿Será el derecho que se basa en la costumbre jurídica? Por supuesto que sí, es un derecho que se basa en la costumbre política o jurídica. Es un hábito individual profundamente arraigado, hábito de varias personas que se define como uso y es un derecho establecido por la costumbre. Luego tenemos algo aquí de agregado del método etnográfico. Dice, es holística y naturalista, recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista interno, el de los miembros del grupo. Desde un punto de vista externo, la interpretación del investigador. Tiene un carácter inductivo, ya que la etnografía es un método de investigación basado en la experiencia y la exploración. Parte de un proceso de observación participante como principal estrategia de obtención de la información, permitiendo establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad o objeto de estudio. También podemos decir que el método etnográfico se inicia con la inmersión del investigador en el escenario o objeto del estudio. El escenario representa la situación social que integran personas, sus interacciones y los objetos ahí presentes, a la cual se accede para obtener la información necesaria y llevar a cabo el estudio. En resumen, podemos decir entonces que la dogmática jurídica se identifica con la visión formalista positivista, es objetiva, considera el derecho como un conjunto de normas que se integran a un sistema coherente, exento de lagunas y contradicciones de leyes. Su fuente de estudio son las fuentes formales del derecho, las que deben interpretarse por medio de la lógica. Y el método sociojurídico concibe al derecho como una práctica social concreta. Lo que interesa es su aplicación, su vivencia concreta. Se considera una herramienta que está al servicio de la sociedad. El investigador se interesa más en los fines bajo los cuales se promulgó una norma y lo que se pretendía resolver. Y el etnográfico se utiliza cuando se desea realizar estudios en los cuales es necesario describir comportamientos, creencias o prácticas sociales con relación al derecho. Y aquí es donde se aplica el derecho consuetudinario, por ejemplo. No sé si hay alguna duda. Pues sí, creo que nos vamos a quedar en todas las secciones en el mismo contenido, porque lo que sigue es los métodos de interpretación jurídica, pero ya no nos da tiempo. Y si iniciamos, vamos a dejar a medias, entonces mejor empezamos A ustedes ya no los voy a ver la otra semana, es hasta la siguiente, porque la otra semana los exámenes son martes y jueves. Entonces continuaríamos con ustedes hasta este día sería el 29, ¿verdad? El 29 y 31 tendríamos clases con ustedes. Esto que vimos ahorita, como se recordarán, no entra en el examen del primer parcial, por si alguien que no escuchó cuando lo dije, entonces no entra esto que acabamos de ver, esto es para el segundo parcial. Así que sí, dígame, Nínive.
El método etnográfico, solo para que me quede claro, sería como el estudio de la cultura y costumbres de la comunidad. Ajá, sí, y cómo se aplica también los castigos. Es una forma de estudiar cómo utilizan el derecho también consuetudinario. Es a base de las costumbres. Perfecto, licenciada, gracias. No, por nada. Entonces, vamos a tener clases no las siguientes, sino hasta la que sigue. Así que les deseo suerte en el examen y también les deseo suerte el domingo, que vayan a votar tranquilos. Ojalá y van a votar todos. Voten por quien más por quien más creen por la mejor opción, mejor dicho. Porque quién creen ustedes que va a dar lo que promete. Así que ¿De quién va? yo Sí, siempre planto semillas. igual. Dice. Todos aquí en la casa también. Sí, pero usted pura comida. Sí, a mí me encantan las flores y los, ¿cómo se llama? Y todo lo que se puede sembrar de esa forma. Sí, no por mentiras, ¿verdad, Lick? Ajá, cabal. Así que ahí se acuerdan de la prueba piloto del sábado para ver si no tienen problemas para ingresar a Moodle. Y les deseo suerte en el examen, éxitos el fin de semana y traten de estudiar el lunes que no hay clases para que Gracias, licenciada, muy amable. martes para servirles. Muchas Feliz gracias, noche. Lick. Pase feliz noche. Igualmente, Rosa Manuel.